Una número 12 corresponde al tema de geometría del espacio. Entonces, antes de empezar a hablar lo que es plano, vamos a ver las siguientes aplicaciones. La geometría del espacio está presente, entre otras actividades, por ejemplo, en el deporte. En este tipo de deporte, nosotros podemos observar que toda esta parte inferior nos representa un sólido, y ese sólido puede estar formado por este prisma cuadrangular y por este tronco de prisma cuadrangular. Entonces, la unión de esos dos sólidos justamente viene a ser la base para este tipo de deporte. Luego también lo podemos observar los distintos sólidos en nuestro hogar. Por ejemplo, se trata de este esquinero, y ese esquinero se puede, digamos, observar que tiene la forma de un sólido, ¿no? Pero ¿qué tipo de sólido es? En la parte superior también puede ser, digamos, un prisma, y cada piso, ¿no? Cada compartimiento tiene la forma de un prisma. Aquí en la parte izquierda también se puede observar otro tipo de adorno que está formado por 5 cubos, ¿no? Esta parte superior es un cubo, y cada partecita nos puede representar un cubo o también un paralelepípedo rectangular. También lo podemos observar los distintos sólidos en la industria. Por ejemplo, este tipo de depósitos puede servir tanto para el petróleo como para el gas. ¿Y qué forma tiene? Es aquel sólido que está formado por una superficie cilíndrica. Todo lo que está alrededor del medio viene a ser la superficie cilíndrica, y lo que está hacia la izquierda y hacia la derecha son las semiesferas. Aquí también en la figura del medio se observa otro tipo de depósito que tiene la forma cilíndrica, y aquí es otro depósito que tiene la forma de una esfera. Entonces, a lo largo, digamos, de nuestra vida cotidiana, nosotros siempre podemos observar distintos sólidos. Entonces, como les mencioné, creo al inicio de la clase, cuando empezamos a trabajar, les mencioné que siempre la matemática está en todo lo que nosotros realizamos. Hasta cuando nosotros hacemos un movimiento, estamos haciendo matemática, ¿ya? Y alrededor de nosotros vamos a siempre observar distintos tipos de sólidos. Entonces, para poder, digamos, estudiar los sólidos, vamos a primero ver la parte introductoria. Entonces empezamos definiendo o determinando un plano. ¿Cómo se determina un plano? El siguiente postulado nos dice: dados 3 puntos no colineales, entonces existe un único plano que los contiene. Entonces, aquí nosotros tenemos el punto A, tenemos al punto B y tenemos al punto C. Con esos 3 puntos, nosotros podemos determinar nuestro plano. Ese plano de amarillo está representado como un romboide, que quiere decir que los lados opuestos van a ser paralelos. Entonces, cuando nosotros queremos dibujar un plano, siempre lo vamos a dibujar de tipo romboide. Y la notación para ese plano puede ser mediante esos 3 puntos no colineales, o también lo podemos denotar con la letra P. Entonces, P nos representa ese plano determinado por los 3 puntos, o simplemente colocamos, digamos, la representación del plano, este romboide pequeñito, acompañado de esos 3 puntos ABC, que viene a ser el plano ABC. La siguiente observación nos dice: si 3 o más puntos pertenecen a un mismo plano, entonces son llamados coplanares. Entonces recordemos, cuando nosotros mencionamos puntos colineales, son aquellos puntos que pertenecen a una misma línea recta. Cuando nosotros mencionamos puntos coplanares, son aquellos puntos que pertenecen a un mismo plano. Entonces vendría a ser el postulado. Y pasamos a ver los siguientes teoremas. También es sobre la determinación de un plano. Si nosotros en el espacio observamos
digamos, una recta y un punto exterior a dicha recta. Entonces, aquí tenemos nuestra recta L y observamos a este punto exterior el punto C. Entonces, con esa recta y ese punto, nosotros podemos determinar otro plano. Si tuviéramos dos rectas secantes, la recta L1 es secante con la recta L2. Se cumple que dos rectas son secantes cuando hay un único punto de intersección. Entonces, con esas dos rectas secantes se puede determinar otro plano, nuestro plano de celeste. Y si tuviéramos dos rectas paralelas, la recta L1 es paralela a la recta L2, también se puede determinar otro plano, nuestro plano P. Entonces son las distintas maneras como se determina un plano en el espacio. ¿Pueden tomar la captura? Y pasamos a ver las posiciones relativas entre dos planos paralelos cuando no tienen ningún punto común. Entonces tenemos aquí nuestro plano P, luego observamos al plano H. Se puede observar, es claro observar que entre esos dos planos no existe ningún punto en común, por lo tanto ambos planos son paralelos. Entonces la notación de planos paralelos, el plano P es paralelo al plano H. Esos dos planos van a ser paralelos si solo si la intersección entre ambos planos es igual al vacío. Planos secantes cuando tienen una recta común. Entonces tenemos aquí nuestro plano P, luego tenemos nuestro plano H. Esos dos planos son secantes porque tienen una recta común y viene a ser esta recta de rojo denotada con la letra L. Entonces ambos planos son secantes si solo si la intersección es igual a la recta L. Entonces serían las posiciones relativas entre dos planos. Y ahora pasamos a ver lo que son rectas alabeadas. Pero antes de ver, digamos, lo que es rectas alabeadas, vamos a ver lo siguiente. A ver, se me observa. Sí, ¿no? Ya. Miren, nosotros acabamos de mencionar cómo se determina un plano en el espacio, ¿correcto? Ya está. Entonces, también hemos visto las posiciones de dos planos en el espacio. Pueden ser planos paralelos o pueden ser planos secantes. Luego, vamos a ver aquí las posiciones relativas de esta recta con respecto a este plano. Entonces, esta recta puede estar completamente contenido en el plano, de esta manera. Entonces, se cumple que esa recta de rojo está completamente contenido en el plano. Puede ser secante al plano. ¿Cuándo va a ser secante al plano? Cuando hay un único punto de contacto. Puede ser paralelo al plano cuando no hay puntos de intersección entre el plano y nuestra recta nada más. Entonces, lo que acabamos de mencionar son las posiciones relativas de esta recta con respecto del plano. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos dos rectas? Entonces, estas dos rectas con respecto a este plano van a tener distintas posiciones. Entonces diremos, son rectas secantes. Entonces, dentro de nuestro plano, ambas rectas son secantes porque tienen un punto de intersección. Pueden ser planos paralelos. Entonces, dentro de nuestro plano, podemos observar planos paralelos. Y también esas dos rectas con respecto al plano pueden ser rectas alabeadas o cruzadas. Es claro observar que esta recta, la recta de rojo, está completamente contenido en nuestro plano. Luego tenemos a esta otra recta secante a todo el plano. Entonces, es claro observar que la recta de rojo
pertenece a todo el plano de blanco. En cambio, esta recta se encuentra en otro plano secante al plano de blanco y es claro también observar que ambas rectas no tienen puntos de intersección. Entonces, como no tienen puntos de intersección y ambas rectas se encuentran en planos distintos, a ese tipo de rectas se les conoce como las rectas alabeadas o cruzadas nada más. Entonces, esa es la definición acerca de rectas alabeadas. ¿Se entendió? Entonces, vamos a ver aquí. Vamos a continuar. Entonces, continuamos sobre rectas alabeadas. ¿Qué son las rectas alabeadas? Son dos rectas que están en distintos planos y no tienen ningún punto en común. Entonces, tenemos aquí nuestro plano P, es el plano de rosado, el plano de verde es el plano Q. Ambos planos son secantes. Luego dibujamos aquí, trazamos nuestra recta L1 que pertenece a todo el plano Q. Está completamente contenido en ese plano Q. Luego la recta de azul, la recta LSU2, está completamente contenido en el plano P. Entonces, ambas rectas se encuentran en planos distintos y no hay puntos de intersección. Entonces, a ese tipo de rectas se le conoce como las rectas alabeadas. L1 y L2 son dos rectas alabeadas. Pero, profesora, aquí nosotros prolongamos y es claro observar, entonces se prolonga y tenemos este punto de intersección. No. ¿Por qué? Porque estamos en el espacio. Entonces, ambas rectas, o sea, ambos planos, solamente tienen esta recta en común. Para ambos planos, la recta en común viene a ser esta recta de amarillo. Entonces, esa recta de amarillo, esta recta viene a ser la recta común entre ambos planos. Pero la recta L1 se encuentra en el plano Q en la parte superior. La recta LS2 se encuentra en el plano P, que sí tiene un punto de intersección con esta recta de amarillo, pero no con la recta L1. Entonces, ahí hay que tener sumo cuidado en la parte de espacio cuando se trabaja con planos. Entonces, ya conociendo lo que son rectas alabeadas, vamos a ver cómo se forma el ángulo entre esas dos rectas alabeadas. Entonces, colocamos aquí, dibujamos nuestro plano P y tenemos que la recta L1 es secante a todo el plano P en este punto. Luego tenemos la recta LS2, está completamente contenido en el plano. Entonces, ambas rectas son rectas alabeadas porque se encuentran en planos distintos y no hay puntos de intersección. Entonces, como ambas rectas son alabeadas, ¿cómo se dibuja el ángulo entre esas dos rectas? Vamos a mantener a una de ellas fijo y trazamos una paralela con respecto de la otra. Entonces, en este caso, vamos a mantener fijo a la recta L1 y trazamos nuestra recta L3 paralela a la recta L2, pero que esa recta L3 está, digamos, está trazada en este punto de corte. Pasa por ese punto de intersección entre la recta L1 y el plano. Entonces, el ángulo formado entre esas dos rectas alabeadas es el mismo ángulo formado entre la recta L1 y la recta L3, que es paralela a la recta L2. Entonces, el ángulo alfa es la medida del ángulo entre esas dos rectas alabeadas. Si el ángulo alfa es igual a 90 grados, podemos afirmar que la recta L1 y la recta L3 se llaman rectas ortogonales. ¿Pueden tomar la captura?
Y aquí surge la pregunta, los jóvenes, de decir, profesora, pero ¿a quién se mantiene fijo? ¿Siempre a la recta L1? No, eso va a depender de los ejercicios. Si nosotros estamos trabajando con planos rectangulares, con planos cuadrados, con planos de tipo romboide, de tipo rombo, tener presente que en ese tipo de paralelogramos siempre los lados opuestos son paralelos. Si estos lados opuestos son paralelos, entonces ya no hay necesidad de trazar la tercera recta. Podemos usarla paralela a ese lado. Y si nosotros estamos trabajando con planos triangulares y en esos planos triangulares hay puntos medios, entonces podemos usar el segmento que une ambos puntos medios, la base media, porque esa base media de dicho triángulo siempre va a ser paralelo a la base inferior. Eso lo vamos a ver en los ejercicios. La distancia entre rectas alabiadas. Entonces, nuevamente, si la recta L1 y la recta L2 son rectas alabeadas, entonces la distancia entre ellas es la longitud del segmento perpendicular a ambas rectas. Entonces tenemos aquí nuestro plano P, luego tenemos a la recta L1 secante a todo el plano, tenemos la recta L2 que está completamente contenido en nuestro plano. Entonces la distancia entre esas dos rectas alabeadas siempre va a ser un segmento perpendicular a ambas rectas. Entonces la longitud de esa perpendicular nos representa la distancia entre las dos rectas alabeadas. Y pasamos a ver el siguiente ejemplo. Tenemos en la esquina de una habitación. Esta esquina está formada en realidad por 4 planos. Este plano que va hacia el fondo, ese plano rectangular, este otro plano que está hacia la izquierda, que contiene a la ventana, el plano marrón, que es el plano del piso, y el plano superior, el plano del techo. Entonces, la recta del celeste es la recta de intersección entre el plano del techo y esta pared lateral. La recta de amarillo es la intersección del plano que contiene a la ventana con el plano del piso. Entonces, claro observar que ambas rectas se encuentran en planos distintos. Entonces, la distancia entre esas dos rectas siempre va a resultar siendo un segmento perpendicular a ambas rectas. Pero como se trata de la esquina de una habitación donde está la columna, necesariamente esa columna siempre es perpendicular al plano del techo y al plano del piso. Por lo tanto, podemos afirmar que este segmento AD nos representa la distancia entre esas dos rectas alabeadas. Y para poder dibujar el ángulo entre esas dos rectas, nosotros mantenemos a una de ellas fijo y trazamos una paralela con respecto de la otra. Entonces, necesariamente vamos a asumir, digamos, que esas paredes laterales son de tipo rectangular, ¿no? Digamos que en una construcción bien hecha, digamos, en un 100%, digamos en un 99.99%, siempre el lado superior es paralelo al lado inferior. Entonces, como los lados opuestos son paralelos, entonces a partir del punto D, nosotros podemos trazar el segmento DE que es paralelo a nuestra recta AB. Si estas dos rectas de celeste son paralelas, el ángulo entre esas dos rectas alabeadas es el mismo ángulo formado entre la recta CD con la recta DE, que va a ser igual a 90 grados. Entonces vendría a ser la distancia y el ángulo entre esas dos rectas alabeadas. Y pasamos a ver lo que es recta perpendicular a un plano.
Una recta es perpendicular a un plano cuando es perpendicular a todas las rectas secantes contenidas en el plano que pasan por sus pies. Entonces, aquí tenemos nuestro plano P, trazamos nuestra recta L, que es secante en este punto O. Entonces, esa recta L es perpendicular a todo el plano cuando es perpendicular a todas las rectas contenidas en ese plano que pasen por el punto O. La recta L1 está pasando por el punto O, entonces este angulito es de 90 grados. La recta de morado está pasando por el punto O, entonces este ángulo es de 90 grados. La recta L3 está pasando por el punto O y ese ángulo va a ser de 90 grados. Entonces, podemos afirmar que la recta L va a ser perpendicular a todo el plano. Sería la notación. El siguiente teorema nos afirma que si una recta es perpendicular a dos rectas del plano que pasan por sus pies, entonces la recta va a ser perpendicular a todo el plano. Entonces aquí estamos trazando nuestro plano P, trazamos la recta L. Entonces, para que esa recta L sea perpendicular a todo el plano, como mínimo tiene que ser perpendicular a dos rectas del plano. Entonces, ese punto de intersección es el punto O. Trazamos aquí nuestra recta L1 y ese ángulo es de 90 grados. Trazamos nuestra recta L2 en el punto O y el ángulo es de 90 grados. Entonces, como la recta L es perpendicular a dos rectas en el plano, entonces podemos afirmar que la recta L va a ser perpendicular a todo el plano. Ya, tomaron la captura. Y pasamos a ver el teorema fundamental de esta primera parte, que es el teorema de las tres perpendiculares. ¿En qué consiste? Tenemos aquí nuestro plano P. Nosotros vamos a trazar nuestra recta L con la condición que esa recta L sea perpendicular a todo el plano en este punto O. Si la recta L es perpendicular a todo el plano, va a ser perpendicular a todas las rectas contenidas en este plano, pero con la condición que pasen por este punto O. Entonces, a partir del punto O, trazamos el segmento OB. Entonces, la recta L va a ser perpendicular a nuestro segmento OB. Entonces, ahora nosotros vamos a trazar una tercera recta. Trazamos la recta L1 con la condición que sea perpendicular a la recta de verde. Entonces, OB es perpendicular a la recta L1. Entonces, ¿qué nos dice el teorema de las tres perpendiculares? Que nosotros podemos tomar cualquier punto de esa recta L, digamos el punto A, tomamos ese punto A y se observa que a partir del punto A tendríamos primera perpendicular, segunda perpendicular. Se une el punto de inicio con el punto final, que es el punto B. Entonces, se une ambos puntos y se observa dónde cae la segunda perpendicular. Entonces, tenemos aquí que esta recta viene a ser la primera perpendicular. Esta de aquí es la segunda perpendicular. Y esta segunda perpendicular cae en la recta L1. Si cae en la recta L1, entonces nosotros unimos. Unimos el punto A, unimos con el punto B y tendremos por el teorema de las tres perpendiculares. Repito,
La primera perpendicular empieza en el punto A. Avanzamos, primera, segunda. La segunda termina en el punto B. Se une ambos puntos, y como la segunda cae sobre la recta L1, entonces la tercera. Esta tercera recta también va a caer. O sea, esa tercera perpendicular cae también en la recta L1. Y esa recta de morado viene a ser justamente la tercera perpendicular. De eso se trata el teorema de las tres perpendiculares. Esta primera perpendicular, jóvenes, mayormente viene a ser dato, ¿no? Dicen, se tiene que el segmento AP es perpendicular a todo el plano, ¿no? O digamos, en la figura se muestra que ese poste de luz es perpendicular a todo el plano, digamos, a todo el plano del piso, ¿no? Entonces va a ser perpendicular a todas las rectas contenidas en ese plano del piso. O en un campo deportivo, digamos, para una mayor iluminación, se quiere instalar un poste de luz que es perpendicular a todo ese plano rectangular. Entonces va a ser perpendicular a todo el plano. Entonces, mayormente siempre esta primera perpendicular va a resultar siendo dato. Y la segunda perpendicular. La segunda perpendicular se obtiene por alguna propiedad del plano. Si ese plano es cuadrado, es de forma rectangular, estos ángulos van a ser de 90 grados, ¿no? O también se obtiene por algún trazo que nosotros realizamos. Nosotros podemos, a partir del punto, trazar una perpendicular hacia la recta L1 y se forma el teorema de las tres perpendiculares. Entonces, de acuerdo al explicado, acabamos de mencionar que si nosotros tenemos primera perpendicular y segunda perpendicular, por el teorema de las tres perpendiculares, la tercera también resultó siendo perpendicular. ¿Y qué pasa si tuviéramos ahora primera y tercera? Tenemos primera perpendicular y tercera perpendicular. Entonces, si tenemos primera y tercera perpendicular, entonces la segunda también va a resultar siendo perpendicular. Entonces, recuerden, es la variante. Tenemos primera perpendicular, tercera perpendicular. Por el teorema de las tres perpendiculares, la segunda también resultó siendo perpendicular. Y ahora, si tuviéramos segunda y tercera. Tenemos segunda y tercera perpendicular. Entonces, si tenemos primera y segunda y tercera perpendicular, la primera será perpendicular. A ver, les pregunto. ¿La primera será perpendicular? A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Nadie? Ya. Fabricio nos dice que sí, que si tenemos segunda y tercera, la primera va a ser perpendicular. ¿Alguien más? Ya, José también. Ya. En la diapositiva anterior al teorema de las tres perpendiculares, en la diapositiva anterior a este teorema, hemos mencionado lo que es la definición de lo que es recta perpendicular a un plano. Si una recta es perpendicular a todo el plano, va a ser perpendicular a todas las rectas contenidas en ese plano. ¿Correcto? Ya está, aquí está. Lo estoy mostrando, ¿no es cierto? Entonces, viene a ser la definición. El teorema. Para poder afirmar que una recta es perpendicular a todo el plano, como mínimo, tiene que ser perpendicular a dos rectas. O sea, para que esta recta L sea perpendicular a todo el plano, como mínimo, tiene que ser perpendicular a dos rectas en ese plano. Entonces,
Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos? Nosotros acabamos de explicar justamente, si tuviéramos la segunda y la tercera, entonces vamos a suponer que por el teorema de las tres perpendiculares, la primera resulta siendo perpendicular a este segmento OB. Pero esta recta L es perpendicular al segmento OB, pero el teorema nos dice que la recta L tiene que ser perpendicular a todo el plano. Para que sea perpendicular a todo el plano, tendríamos que aquí encontrar una cuarta recta, o sea, digamos una cuarta recta, una recta L, digamos L sub 3, de tal manera que este ángulo resulte siendo de 90 grados. Entonces, como la recta L es perpendicular al segmento de verde y es perpendicular a la recta de celeste, entonces será perpendicular a todo el plano y estaríamos en la hipótesis del teorema, ¿no es cierto? Entonces, pero nosotros no tenemos esa recta L sub 3, por lo tanto, esta tercera no se cumple. Esta tercera no se cumple, ¿ya? Entonces, la primera sí, la segunda sí, pero la tercera no. No, para que una recta sea perpendicular a todo un plano, como mínimo tiene que ser perpendicular a dos rectas en ese plano. Entonces se entendió sobre el teorema de las tres perpendiculares y sobre el teorema de las tres perpendiculares y sus variantes. Entonces pasamos a ver el ángulo entre una recta y un plano. Tenemos aquí nuestro plano, trazamos nuestra recta L. Esa recta L es secante a todo el plano. Este punto es de intersección, el punto C. Entonces, para poder dibujar el ángulo entre esta recta y el plano, el ángulo entre una recta y un plano es el mismo ángulo formado entre esa recta y su respectiva proyección. Entonces, ¿qué necesitamos? Proyectar esta recta L sobre todo el plano. Pero para poder, digamos, ubicar esta proyección en toda la recta L, nosotros podemos tomar el punto A. A partir del punto A trazamos el segmento AB perpendicular a todo el plano. Entonces, cuando nosotros unimos ese punto de intersección, que es el punto C, con el pie de la perpendicular, cuando nosotros unimos la recta que pasa por esos dos puntos que contiene al segmento S, viene a ser la proyección. La proyección de la recta L viene a ser la recta L1. Entonces, el ángulo formado entre una recta y un plano es el mismo ángulo formado entre esa recta y su respectiva proyección, que en este caso viene a ser la recta L1 y el ángulo va a ser de medida alfa nada más. Tomen la captura. Y pasamos a ver lo que es ángulo diedro. ¿Qué es el ángulo diedro? Un ángulo diedro o simplemente diedro es la unión de dos semiplanos que tienen el mismo origen. Entonces, aquí tenemos nuestro plano, puede ser plano o semiplano, ¿no? Entonces, ¿qué es un semiplano? El semiplano simplemente es parte de un plano. Entonces tenemos los dos semiplanos, el semiplano Q, el semiplano P, y se observa que hay una recta en común. Esa recta común viene a ser nuestra recta que pasa por los puntos A y B. ¿Cuáles son los elementos del ángulo diedro? Las caras del ángulo diedro son los dos semiplanos, el semiplano P y el semiplano Q. Esa recta común se le conoce como la arista AB. Y la notación para ángulo diedro, diremos que se trata del diedro, semiplano P, luego guión, la arista común que viene a ser AB, guión, y el otro semiplano que es Q. Entonces aquí estamos dibujando nuevamente estos otros dos semiplanos para poder ver cómo se dibuja el ángulo diedro.
Entonces, el ángulo diedrio siempre va a estar formado por dos perpendiculares. Quiere decir que tenemos nuestra arista común, que es la recta que pasa por los puntos A y B. En todo este semiplano P, nosotros vamos a tomar un punto conveniente, que es el punto M. A partir del punto M, trazamos nuestra perpendicular a esa recta de rojo, la perpendicular OM. Entonces, nosotros a partir del punto M estamos trazando la perpendicular a la recta AB. Ahora, en este otro semiplano Q, nosotros vamos a tomar un punto conveniente de tal manera que al unir con el punto O, el ángulo sea de 90 grados. Repito, tenemos la primera perpendicular. Ahora, ¿qué hacemos? Tomamos un punto conveniente en este semiplano Q de tal manera que al unir con O, este ángulo resulte siendo de 90 grados. Entonces, si este ángulo de celeste es 90, el ángulo de verde es de 90 grados, necesariamente este angulito viene a ser nuestro ángulo diedro. El ángulo diedro es el ángulo formado por esas dos perpendiculares de medida alfa. Entonces, alfa nos representa la medida del ángulo diedro AB, o también lo podemos colocar en función de los puntos. Punto M, guión, arista común AB, guión, y punto N. Es el ángulo diedro MABN. Y ese ángulo diedro siempre va a resultar siendo mayor que 0 y menor que 180 grados. Ahora, ¿qué sucede si ese ángulo diedro es igual a 90 grados? El diedro se denomina diedro recto. Ya, ¿pueden tomar la captura? Entonces, de acuerdo al explicado, jóvenes, los ejercicios más sencillos son cuando, de acuerdo a la notación, si nos dicen, hay en la medida de este diedro, ubicamos el punto M, trazamos una perpendicular, trazamos la recta OM, luego unimos con el punto N y ese ángulo va a ser de 90 grados. Entonces, esa aberturita viene a ser nuestro ángulo diedro. Entonces, los ejercicios sencillos son los que coinciden con la notación. Pero, ¿qué pasa si nosotros trazamos esta primera perpendicular? Trazamos la perpendicular OM y cuando nosotros, de acuerdo a la notación, digamos el punto N, se une con el punto O, este ángulo no resulte siendo 90. Si este ángulo no es de 90 grados, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Como no se puede formar el ángulo de 90 grados con el punto N, en todo el semiplano Q, nosotros debemos tomar cualquier punto. Repito, cualquier punto se toma del semiplano Q de tal manera que al unir con el punto O, el ángulo resulte siendo de 90 grados. En otras palabras, ¿qué nos interesa? Nos importa que sobre esta arista común AB siempre caigan dos perpendiculares. Si cumplen con la notación, a buena hora. Y si no cumplen con la notación, no interesa. Lo importante es que cada punto pertenezca a un semiplano, se traza y se formen los dos ángulos de 90 grados. Y esa aberturita viene a ser justamente nuestro ángulo diedro nada más. Entonces, vamos a ver el siguiente ejemplo. Entonces, justamente al inicio les comentaba, aquí ya está, digamos, trazado para poder ganar tiempo. ¿Ya? Entonces, miren, en el plano de la base, vamos a suponer que el A, B, C, D
sea un plano rectangular. Este plano P es cualquier plano, ¿no? De tal manera que tomamos en este semiplano P, estamos tomando el punto M, un punto conveniente que al trazar una perpendicular sobre la arista común es esta recta de amarillo, el segmento AB. Entonces, nosotros a partir de M trazamos una perpendicular 90 grados y esa perpendicular cae en el punto medio. Vale circulito y vale circulito. Entonces, a nosotros nos preguntan, halle la medida del diedro MABD. Entonces, a partir de M ya está trazada esta primera perpendicular. O sea, cuando les pregunten por ángulo diedro, el primer paso es identificar quién es la arista común. Entonces, se observa que la arista común siempre va al medio. Entonces, en este caso, la arista común es ese segmento AB. Entonces, como la arista común es este segmento AB, entonces sobre ese segmento AB deben caer las dos perpendiculares. A partir de M ya está trazada esta perpendicular. Entonces, ¿qué es lo que nos hace falta? Como ya está trazada, a partir del punto D, nosotros debemos trazar la otra perpendicular, a partir del punto D nada más. Pero, ¿qué pasa? A partir de M, cuando se ha trazado esa perpendicular, la perpendicular cae en el punto Q. Entonces, si nosotros unimos el punto D, de acuerdo a la notación, nos dice que debemos unir el punto D con el punto Q. Si nosotros unimos D con Q, este angulito de azul jamás va a ser de 90 grados, ¿no es cierto? Este angulito nunca puede ser 90. ¿Por qué? Porque el ángulo en A ya es 90 grados. Como este plano de la base es un rectángulo, 90, 90, 90, 90, entonces en este triángulo rectángulo no puede existir dos ángulos iguales a 90 grados. Entonces, como en este triángulo rectángulo el ángulo en A ya es 90, entonces este ángulo en D jamás, este ángulo en D no se da, ¿no? No ocurre, nunca ocurre. Nunca ocurre que ese ángulo va a resultar siendo de 90 grados. Entonces, como ese ángulo de azul no es 90 grados, entonces no vamos a trabajar con el punto D. Entonces, como no trabajamos con el punto D, ¿qué hacemos? Tomamos un punto de referencia. Ese punto de referencia, repito, es cualquier punto de este semiplano rectangular de tal manera que al unir con el punto Q, el ángulo resulte siendo de 90 grados. Entonces, como es un plano rectangular donde Q es punto medio, nosotros podemos tomar el centro, el punto O. Si tomamos el centro, necesariamente al unir con el punto Q, que es punto medio, el ángulo es de 90 grados. También podemos tomar el punto medio del lado CD, el punto N. Ese punto N resultó siendo punto medio, ¿no? El punto N es punto medio de nuestro lado CD, de tal manera que al unir con Q, el ángulo también resulta siendo de 90 grados. Entonces, ese angulito diedro va a ser justamente de medida alfa nada más. Y ese es el ángulo buscado. Ya. ¿Se entendió, jóvenes? ¿Qué tal? ¿Está claro o hay consultas, preguntas? Miren, aquí de esta semana 12, lo importante es entender la teoría, cada caso, cada teorema. El teorema, primero, cómo se forma el ángulo entre dos rectas alabeadas. Luego, lo que es la recta perpendicular a un plano. Lo que es el teorema de las tres perpendiculares y lo que acabamos de mencionar, el ángulo diedro. Eso es lo fundamental. Así hagamos 3 ejercicios y lo que yo necesito es que ustedes me entiendan cada paso, cada teorema que estamos explicando en la teoría.
Eso es fundamental. La teoría es fundamental en la semana 12. La siguiente semana, 13, 14, 15, solamente son sólidos, son propiedades, como hallar el área lateral, área total y volumen. Pero, ¿qué es lo que vamos a usar? Vamos a usar la parte de plana, digamos las propiedades fundamentales, lo que es congruencia, un poco de cuadriláteros, relaciones métricas, semejanza. Y lo que es siempre la parte de sólidos, la idea es formar el triángulo rectángulo, ¿no? Así como en esta parte. En la semana 12 es, en los ejercicios, el truco es aplicar los teoremas que acabamos de mencionar y formar nuestro triángulo rectángulo para poder hallar esa longitud que viene a ser uno de los catetos o el ángulo que pertenece a ese triángulo rectángulo, ¿ya? Ya, ok, sigamos entonces, muy bien. ¿Está todo claro? Sigamos. Entonces pasamos a ver, estas imágenes son más que todo para que ustedes observen, ¿no? El teorema de las tres perpendiculares, más que todo interviene tres planos. Este plano horizontal, el plano vertical y este plano oblicuo, ¿no? El que está recostado. Y también aquí se puede observar, ¿no? Es claro, ¿no? Primera, segunda. La primera es de amarillo, la segunda de verde, y por el teorema de las tres perpendiculares. En el truco de las tres perpendiculares es, ¿dónde empieza la primera? La primera. Avanzo con la segunda. ¿Dónde termina la segunda? En ese punto. ¿Qué hacemos? Unimos el punto de inicio con el punto final. Se une ambos puntos y se observa dónde cae la segunda. La que manda siempre es la segunda. ¿Ya? La que manda. A veces nosotros unimos y mencionamos, profesora, pero ¿dónde coloco el ángulo de 90 grados? ¿No? Ahí está el temor. ¿Dónde va el ángulo de 90 grados? Recuerden, el ángulo de 90 grados debe caer en la segunda. La que manda es la segunda, aunque no debe ser así, ¿no? Siempre debe mandar la primera, pero aquí manda la segunda, ¿ya? La segunda. Y aquí justamente se observan los distintos ángulos diédricos, ¿no? Esta aberturita. Ángulo diedro, ángulo diedro, ángulo diedro y ángulo diedro. ¿Y cuál es el truco del ángulo diedro? Miren aquí, me olvidaba. Esta primera perpendicular mayormente es dato o se obtiene por alguna propiedad. La primera perpendicular siempre nos dan por dato o nosotros lo podemos obtener por una propiedad. Y la que, o puede ser al revés, la que va arriba, la que va abajo, ¿no? O mejor vamos a colocar así, la que va abajo. Se obtiene por algún dato o por alguna propiedad, ¿ya? Y la que va arriba, se obtiene por el teorema de las tres perpendiculares. La que va arriba es por el teorema de las tres perpendiculares, ¿ya? Ese es el truquito del ángulo diedro. Y aquí se observa, ¿no? Miren, teníamos aquí justamente primera, segunda. Esta de aquí es la tercera. Entre la segunda y la tercera, esas dos rectas caen, o sea, son perpendiculares a esta recta de aquí. Digamos, a nuestra recta L nada más, a la recta L. Entonces, el ángulo diedro es este angulito. El ángulo alfa es un ángulo diedro porque está formado por esas dos perpendiculares. Y la que está arriba es la que se ha obtenido por el teorema de las tres perpendiculares, ¿ya? Entonces, continuamos con la última parte que es planos perpendiculares. ¿Cuándo se cumple que dos planos son perpendiculares? Si contiene un ángulo diedro recto, que quiere decir que su medida va a ser igual a 90 grados. Entonces, aquí estamos trazando nuestro plano Q, nuestro plano P. ¿Qué nos dice? Que esos dos planos van a ser perpendiculares si contiene un ángulo diedro recto, ángulo diedro. Entonces, primero, para poder ver qué ángulo forman estos dos planos, vamos a ubicar el ángulo diedro. Y para poder ubicar el ángulo diedro, el primer paso es identificar la arista común. ¿Quién es la arista común?
en este caso viene a ser la recta de morado. Entonces, esa recta de morado es nuestra arista común. Aquí lo vamos a colocar. Entonces, la recta de morado resulta siendo nuestra arista común. Entonces, sobre esta arista común deben caer las dos perpendiculares. Aquí va. Entonces, va primera perpendicular en el plano P. Entonces, en este plano P, trazamos a partir del punto M, primera perpendicular, 90 grados, y ese puntito es el punto O. Ahora, ¿qué hacemos? En todo este plano Q, vamos a tomar otro punto. En este plano, tomamos un punto conveniente, el punto N, de tal manera que al unir con el punto O, este angulito resulte siendo de 90 grados. El angulito de azul va a resultar siendo de 90 grados. Entonces, este angulito es 90. Entonces, ya tenemos las dos perpendiculares y la aberturita. Si esta aberturita resulta siendo de 90 grados, si el ángulo diedrio es 90, entonces podemos afirmar que esos dos planos van a ser perpendiculares. Entonces, viene a ser la definición. El siguiente teorema nos dice, si en uno de dos planos perpendiculares está contenida una recta perpendicular a la intersección de los planos, dicha recta será perpendicular al otro plano. Entonces tenemos aquí nuestro planito Q, luego tenemos nuestro plano P. Entonces, si este plano P es perpendicular al plano Q, si ambos planos son perpendiculares, entonces nos dice bien claro el teorema, nos dice, si en uno de dos planos perpendiculares está contenida una recta perpendicular a la intersección de los planos. Entonces, ya tenemos que los dos planos son perpendiculares. Ahora vamos a trazar la recta L1 que está contenida en el plano P, pero que es perpendicular a la intersección de ambas rectas. La intersección de ambos planos. La intersección del plano P con el plano Q es la recta de morado. Vamos a colocar que esa recta de morado viene a ser nuestra arista común. Esa es la arista común, es la intersección. ¿Ya? Entonces, nos dice el teorema que si la recta L1 es perpendicular a la intersección, que es la arista común, entonces, por este teorema, la recta L1 es perpendicular a todo el plano Q. Si esta recta L1 es perpendicular a todo el plano Q, entonces va a ser perpendicular a todas las rectas contenidas en este plano Q que pasen por el punto O. O sea, este ángulo debe resultar siendo de 90 grados. Entonces, este angulito es igual a 90 grados. De eso se trata este teorema de los planos perpendiculares. Y sería la teoría que... o no. Disculpe, falta. Me olvidaba sobre lo que es área de una región proyectada. Ya, tomen la captura. Y pasamos a ver lo que es área de una región proyectada. Entonces, ¿qué nos dice el teorema? El área de la proyección de una región triangular sobre un plano no paralelo a él es igual al área de la región triangular multiplicado por el coseno del ángulo diedrio que forman el triángulo y el plano. Entonces, aquí tenemos dos planos secantes. El plano P es secante con nuestro plano Q porque tenemos esta recta en común.
Luego vamos a dibujar nuestra región triangular ABC que está incluido en el plano P. Entonces, este triángulo ABC está contenido en todo este plano P. Y nosotros queremos proyectar esta región triangular, ese triángulo sobre el plano Q. Entonces, ¿cómo se proyecta? Mediante perpendiculares. Siempre cuando ustedes quieren proyectar una cierta región, se toman los vértices de esa región y se trazan las perpendiculares sobre el plano que ustedes quieren proyectar, ¿no? En este caso, nosotros queremos proyectar sobre el plano Q, entonces trazamos las tres perpendiculares. Primera perpendicular A', segunda perpendicular B', tercera perpendicular C'. Unimos esos tres puntos, A', B', C', y tenemos nuestra región triangular de amarillo. Entonces, esa región triangular está también contenido en nuestro plano Q. Ahora vamos a colocar que S1 sea el área de la región triangular ABC, S2 es el área de la región triangular A', B' y C'. ¿Qué más necesitamos? El ángulo diedro. Pero el ángulo diedro que forman esos dos planitos. Pero el ángulo diedro, ¿cómo se dibuja? Mediante dos perpendiculares sobre la arista común. ¿Quién es la arista común? La arista común es esta recta de amarillo. Entonces, sobre esa recta de amarillo trazamos primera perpendicular, segunda perpendicular, y esta aberturita justamente viene a ser nuestro ángulo diedro. Entonces, esa aberturita es el ángulo diedro de medida alfa. Entonces nos dice el teorema que el área S2 es igual a S1 por el coseno de nuestro ángulo alfa nada más. El área de la región proyectada es igual al área de la región que queremos proyectar por el coseno del ángulo diedro, que viene a ser de medida alfa. Entonces sería el área de una región proyectada. Siempre recuerden, primero va el área de la región proyectada. Es igual al área de la región que queremos proyectar por el coseno del ángulo diedro. Y ahora sí, sería la teoría que corresponde a esta semana, ¿ya? Entonces, empezamos con el ejercicio número 1. Ejercicios de clase número 12, ejercicio número 1. En la figura, O es centro del cuadrado ABCD, AM es igual a MP y OM es igual a BP. Hay la medida del ángulo entre las rectas alabiadas OM y BP. Entonces colocamos aquí la solución. Vamos a copiar la misma gráfica del enunciado y nos dicen que en la figura este punto O viene a ser centro del cuadrado ABCD. Entonces, como O es centro de ese cuadrado, quiere decir que el centro de un cuadrado, recordemos que es el punto de intersección de las diagonales. Entonces trazamos nuestra diagonal AC y necesariamente ese punto O va a ser punto medio. Siempre en un cuadrado, trazar las dos diagonales, ambas diagonales se bisecan. Ese punto de intersección es punto medio. Vale cadena y también resulta siendo cadena.
Luego nos dicen que la longitud AM es igual a MP. Entonces, como no conocemos, vale rayita y también es rayita. Luego nos dicen que OM es igual a BP. Entonces, este segmento OM tiene la misma longitud que BP. Le llamamos circulito y también resultó siendo circulito. Entonces, ahora nos preguntan, vamos a colocar que circulito sea A. Circulito vale A, circulito vale A. Y preguntan, halle la medida del ángulo entre las rectas alabiadas OM y BP. Entonces, vamos a ver quiénes son esas dos rectas alabiadas. Nos dice recta OM. Aquí justamente se está moviendo la recta OM y la recta BP, esa recta de marrón. Entonces, esta recta, la recta de morado, pertenece a un plano que como que está al centro, ¿no? En cambio, la recta de marrón pertenece a todo este plano triangular ABP. Entonces, como ambas rectas se encuentran en planos distintos y no hay puntos de intersección, necesariamente son rectas alabiadas. Y para poder dibujar el ángulo entre estas dos rectas alabiadas, a una de ellas mantenemos fijo y trazamos una paralela con respecto de la otra. Entonces, aquí mantenemos fijo. Nosotros podemos mantener fijo a cualquiera de ellas. Igual el ejercicio va a salir, pero va a tener diferentes soluciones. Y mantenemos fijo a esta recta de marrón. ¿Por qué? Porque esa recta de morado, en los extremos de esa recta son puntos medios. Ese extremo M es punto medio del lado AP. El punto O es punto medio del lado AC. Entonces, el segmento que une puntos medios podemos trabajarlo como base media. Entonces, ¿qué nos conviene? Nos conviene unir el punto C con el punto D. Cuando nosotros unimos esos dos puntos, ahora podemos trabajar en el triángulo APC. En ese triángulo APC es claro observar que el segmento de morado OM es la base media. Entonces, si ese segmento de morado es base media, por el teorema de la base media, estas dos rectas son paralelas. Entonces, si la recta OM resultó siendo paralela a la recta PC, si estas dos rectas son paralelas, el ángulo formado entre las dos rectas alabiadas es el mismo ángulo formado entre la paralela y la recta BP. O sea, nos están preguntando por este angulito que le llamamos X. Nos preguntan por este ángulo que viene a ser X nada más, ¿correcto? Pero como ese segmento OM es la base media de todo el triángulo APC, la relación también es de 1 a 2. Si esta longitud vale A, la longitud CP va a resultar siendo igual a 2A. Entonces, el ángulo, como estas dos rectas son alabiadas, el ángulo buscado viene a ser justamente este angulito de medida X. Entonces, ¿nosotros qué buscamos? Conocer la medida del ángulo X. Pero ese ángulo X ya pertenece a todo este triángulo rectángulo. Es claro observar que este ángulo de rojo, este angulito de rojo viene a ser de 90 grados. Si ese ángulo es 90 grados, entonces en el triángulo de amarillo, en este triángulo rectángulo de amarillo, hipotenusa 2A. Este cateto viene a ser A. El otro cateto va a resultar siendo A raíz de 3. Entonces, a mayor cateto, mayor ángulo. Se trata del triángulo notable de 30 y 60 grados.
si es notable de 30 y 60, a mayor cateto, mayor ángulo. X es igual a 60 grados. La respuesta viene a ser la alternativa D. Sería el ejercicio número 1. Profesora, Dime. ¿podría explicar otra vez por qué le puso X ahí, por favor? Allá. Retrocedemos. A nosotros nos preguntan por el ángulo formado entre estas dos rectas alabiadas. Las dos rectas son alabiadas, entonces en este caso a una de ellas se debe mantener fijo y trazar una paralela con respecto de la otra. ¿Ya? Entonces siempre cuando las dos rectas son alabiadas debemos trabajar con la paralela de una de ellas. A una de ellas mantenemos fijo y trazamos la paralela con respecto de la otra. Entonces, el ejercicio sale también si nosotros trazamos la paralela a esta recta de marrón en el punto M. Va a caer en el punto medio y se une el punto O con este punto medio y este sería el ángulo buscado, ¿no? Entonces sale lo mismo. Pero para poder observar mejor, se tiene que para este segmento de morado, el punto M es punto medio de AP. El punto O es punto medio de AC. Entonces, ¿qué conviene? Unir el punto P con C. Al unir P con C, se ha formado el triángulo APC. APC. En ese triángulo APC, el segmento OM viene a ser base media. Y por ser base media, siempre la base media es paralela a la base mayor. Entonces, estas dos rectas son paralelas. Si estas dos rectas son paralelas y además su longitud, si esta longitud vale A, esta longitud es el doble que va a ser 2A. Entonces, para la recta de morado, esta recta de azul es su paralela. ¿Correcto? Entonces, el ángulo formado entre las dos rectas alabiadas es el mismo ángulo formado entre la recta de marrón y su paralela de la recta de morado. ¿Quién es la paralela? Esta recta de azul. Entonces, el ángulo formado entre la recta de marrón y la recta de azul necesariamente es este angulito de medida X nada más. Ese es el ángulo. ¿Se entendió mejor? Sí, profesora, gracias. Tomar en la captura y avanzamos. Ejercicio número 2. En la esquina de un patio, de forma hexagonal regular, se coloca perpendicularmente el asta de una bandera, como se muestra en la figura. Si las distancias de A y B a P, la parte más alta del asta, son, ahí hay que corregir, 4 raíz de 5 metros y 4 raíz de 2 metros respectivamente, halle la longitud del asta. Entonces colocamos la solución y vamos a copiar la misma gráfica del enunciado. Nos dicen que se trata de la esquina de un patio, o en la esquina, ¿no? Nos dicen la esquina de un patio de forma hexagonal. Entonces, el patio es de forma hexagonal. Entonces, aquí estamos colocando los vértices. El patio, el hexágono, es el A, C, B, D, E, F. Entonces, como es un hexágono regular, sabemos que sus 6 lados tienen la misma longitud. En este caso, estamos colocando que sea de longitud A. Vale A, vale A, vale A, y también resultó siendo A. Por lo tanto, vamos aquí a recordar. En un hexágono, cuando se trazan las diagonales. Entonces, tenemos aquí nuestro hexágono. Entonces, se trata, en este hexágono se va a trazar,
traza diagonal, primera diagonal, segunda diagonal y tercera diagonal. Por ser hexágono, sus 6 lados tienen la misma longitud. Entonces, vamos a colocar aquí. Estamos colocando, ¿no? El verdecito. Por ser hexágono, todas estas longitudes son circulitos. ¿Ya? Se trazan las 3 diagonales y esas diagonales, ¿qué son? Son bisectrices. Por propiedad de hexágono regular, son bisectrices de sus respectivos ángulos. Quiere decir que este angulito mide 60, este angulito, cada angulito interior es de 120 grados por ser hexágono regular. Entonces, como es bisectriz, vale 60, también resulta igual a 60, vale 60 y también es 60 grados. Y en este triángulo, en uno de los triángulos, en este triángulo de celeste, 60, 60, necesariamente este angulito de guinda va a resultar igual a 60 grados. ¿Qué quiere decir? Que al trazar las 3 diagonales en todo hexágono regular, todo ese hexágono queda dividido en 6 triángulos equiláteros. Si son triángulos equiláteros, también vale circulito, vale circulito, vale circulito, circulito y también es circulito. Por lo tanto, la diagonal en un hexágono es el doble del lado del hexágono. En nuestro caso, el lado del hexágono viene a ser A. Si ese lado es A, necesariamente la diagonal AD va a resultar siendo igual a 2A. Entonces, esa diagonal es igual a 2A. Aquí estamos trazando. Diagonal AD resultó siendo igual a 2A. Luego nos dicen las distancias del punto A al punto P. Esta distancia es igual a 4 raíz de 5. La distancia del punto B al punto P es igual a 4 raíz de 2 metros. Entonces nos preguntan, ahí la longitud del asta. Nos están preguntando por toda esta longitud PD que le llamamos X. Entonces, para poder hallar esa longitud que es X, nos dicen bien claro que ese asta es perpendicular. Entonces, por dato del ejercicio, el asta resultó siendo perpendicular a todo el plano hexagonal. Entonces, si es perpendicular a todo el plano hexagonal, va a ser perpendicular a todas las rectas contenidas en ese plano que pasen por el punto D. Entonces, está pasando por el punto D nuestra recta AD. Entonces, este ángulo es de 90 grados. Por ese punto está pasando el lado BD, entonces el ángulo también es de 90 grados, ¿no? Entonces, mayormente se escribe de esta manera, ¿no? Como esa recta PD. Esa recta PD es perpendicular a todo el plano hexagonal. El hexágono es el A, C, B, D, E, F. Como es perpendicular a todo el plano, entonces va a ser ese segmento PD es perpendicular a nuestra diagonal AD. Y también va a resultar siendo perpendicular a nuestro lado BD. De esta manera se escribe, ¿ya? Entonces, estos ángulos son de 90 grados. Y si esos ángulos son de 90 grados, ¿qué se acaba de formar? Triángulos rectángulos, ¿no es cierto? Entonces, vamos a trabajar en este triángulo rectángulo de amarillo. Entonces, en este triángulo rectángulo de amarillo, nosotros podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Aplicando el teorema de Pitágoras, la longitud de cada cateto al cuadrado más x al cuadrado va a resultar igual a la longitud de la hipotenusa elevado al cuadrado. Entonces, necesariamente, resolviendo, tendremos que a cuadrado más x al cuadrado es igual a 16 por 2,
vendría a ser igual a 32. Entonces ya conocemos una primera relación entre A y X y la llamamos ecuación 1. Ahora borramos y trabajamos en el triángulo APD. En este triángulo APD también se trata de un triángulo rectángulo y también podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces, aplicando Pitágoras, la suma de cada cateto 2a al cuadrado más el cateto x al cuadrado es igual a la longitud de la hipotenusa 4 raíz de 5 elevado al cuadrado. Entonces nos quedaría 4a cuadrado más x al cuadrado, 16 por 5, 80. Y le llamamos ecuación 2. Entonces, a partir de 1 y 2, nosotros podemos concluir que x es igual a 4 metros. La respuesta sería 4 metros. ¿En la captura? Hasta aquí, jóvenes, ¿todo bien? 12, muy bien, milagros. Ya, ok, sigo. Ejercicio número 3. En la figura, el dron se encuentra a la misma altura del farol. AB y CD son perpendiculares. Y AB al cuadrado más CD al cuadrado es igual a 144 metros cuadrados. Si la altura del farol es 5 metros, halla la distancia del dron al punto D. Entonces colocamos la solución y nos dicen que en la figura el dron se encuentra a la misma altura del faro. Entonces, como nos dicen que el dron se encuentra a la misma altura del farol, quiere decir que la distancia del punto B a todo el plano es igual a la altura AC, ¿no? Entonces, para poder ubicar esa distancia, nosotros vamos a trazar, a partir del punto C, trazamos una paralela al segmento AB. Entonces, como este farol es perpendicular, ¿no? Por dato, no dicen, pero no dicen que es la altura del farol. Si es la altura del farol, es perpendicular a todo el plano. Entonces, a partir de B, trazamos. A partir de A, hemos trazado la altura del farol, que es perpendicular a todo el plano. 90 y 90. Como nos dicen por dato que el dron se encuentra a la misma altura, entonces trazamos una perpendicular y necesariamente esas dos longitudes van a ser iguales. Entonces, nos dicen además que el segmento AB y el segmento CD son, son perpendiculares. Por dato, este segmento AB con el segmento CD son perpendiculares. O sea, esas dos rectas forman un ángulo de 90 grados. Pero esas dos rectas son rectas alabeadas. Si son rectas alabeadas, ¿qué es lo que debemos ubicar? La paralela de una de ellas. Pero como estos ángulos son de 90 grados, 90, 90, entonces necesariamente tendremos que este segmento AB es paralelo. Primero, nos preguntan, nos dicen por dato que estas dos rectas, la recta de azul y la recta de morado, forman un ángulo de 90 grados, como les estaba mencionando, 90 y 90. Entonces, necesariamente este ángulo es de 90 grados y este segmento, el segmento CE, va a resultar este segmento de amarillo. El segmento CE viene a ser paralelo a nuestro lado AB. Entonces, estas dos rectas son paralelas.
segmento AB es paralelo al segmento CE. Entonces, si estas dos rectas son paralelas, el ángulo bocado viene a ser este ángulo igual a 90 grados. Si este ángulo es de 90 grados, entonces ya tenemos que esta recta CE es perpendicular a CD, ¿no? Luego colocamos este dato, AB elevado al cuadrado más CD al cuadrado es igual a 144. Como no conocemos AB, le vamos a colocar que sea A y CD, que sea de longitud B. Entonces, A cuadrado más B cuadrado es igual a 144. Ahí va una primera relación. Luego nos dicen que la altura del farol, esta alturita resulta igual a 5. Entonces, esta alturita también es 5, porque aquí se está formando como un rectángulo, ¿no? Vale 5, también es 5. Y nos preguntan, ahí la distancia del dron de este punto al punto D. Nos preguntan por toda esta longitud que le llamamos X. Entonces, para poder hallar X, es claro observar que nosotros debemos unir el punto D con el punto E. Entonces, como nos preguntan por X, aquí vamos a colocar lo siguiente. La parte que está hacia atrás, este plano, hemos mencionado que es todo un rectángulo. 90, 90, como son paralelas, también es de 90 grados. Entonces, si esta longitud AB vale A, la longitud CE también resultó siendo A. Y al unir el punto D con el punto E, se han formado triángulos rectángulos. Entonces, primero vamos a trabajar en el triángulo de morado de la base. Cateto A, cateto A, cateto B, hipotenusa DE. Entonces, en ese triángulo rectángulo DCE, aplicamos el teorema de Pitágoras. Entonces, aplicando el teorema de Pitágoras, tendríamos A cuadrado más B cuadrado es igual a la longitud de la hipotenusa DE elevado al cuadrado. Ahí va una primera relación. Pero como A cuadrado más B cuadrado es igual a 144, reemplazamos. 144 es igual a DE elevado al cuadrado. Entonces, DE sería 12, ¿no? Pero lo vamos a dejar así. Lo dejamos como DE al cuadrado igual a 144. Ahora aplicamos Pitágoras en el triángulo de amarillo. En ese triángulo de amarillo, aplicando Pitágoras, tendríamos hipotenusa x al cuadrado es igual al cateto de e al cuadrado más 5 al cuadrado. Entonces, reemplazando del segundo paso, nosotros hemos encontrado que DE al cuadrado es igual a 144. Entonces, reemplazando. 144 más 25 sería 169. Raíz cuadrada, x es igual a 13 metros. La respuesta viene a ser 13 metros. Ya, sería entonces el ejercicio número 3.
Ejercicio número 4. Sea PB perpendicular al plano que contiene a un cuadrado ABCD y PB es igual a 2 veces AB. Si la distancia del punto C a la recta PD es 5 metros, halle el área de la región cuadrada ABCD. Entonces, nos dicen por dato que sea PB perpendicular al plano que contiene a un cuadrado ABCD. Entonces, en el plano, en la base, nosotros vamos a dibujar nuestro cuadrado ABCD. Por ser cuadrado, los ángulos internos miden 90 grados. Y además, los 4 lados tienen la misma longitud. Luego nos dicen por dato que ese segmento PB es perpendicular a todo el plano que contiene a ese cuadrado. Entonces, a partir de B, a partir de este punto B, se levanta hacia arriba una perpendicular a todo el plano. Como esa recta es perpendicular a todo el plano, entonces va a ser perpendicular necesariamente a este segmento BC. Entonces, este ángulo de celeste resultó siendo de 90 grados. Luego nos dicen por dato que la longitud PB es igual a 2 veces AB, pero como nosotros no conocemos cuánto mide AB, vamos a colocar que sea de longitud A. Entonces, el lado PB va a resultar siendo el doble, que va a ser igual a 2. Pero si AB vale A, como el ABCD es un cuadrado, entonces un rectangulito viene a ser de longitud A nada más. Luego nos dicen que la distancia del punto C a la recta PD es 5 metros. Entonces, primero debemos trazar la recta PD. Unimos el punto P con el punto D y por dato nos dicen que la distancia del punto C a la recta es 5 metros. Pero la distancia de un punto hacia una recta siempre va a ser una perpendicular, 90 grados, y esta longitud va a resultar igual a 5. Entonces nos preguntan, halle el área de la región cuadrada ABCD. Nos preguntan por el área de ese cuadrado. Entonces, para poder hallar el área de esa región cuadrada ABCD, ¿qué es lo que nosotros buscamos? El lado de nuestro cuadrado. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a buscar? Conocer el valor de A. Y para poder conocer el valor de A, vamos a unir el punto P, unimos con el punto C. Al unir el punto P con el punto C, por el teorema de las tres perpendiculares, ¿no? Podemos aplicar, o sea, primero, al unir P con C, hacia atrás, hacia el fondo, se ha formado un triángulo conocido. Triángulo aproximado de 53 medios. La relación entre ambos catetos es de 1 a 2. Cateto A, cateto 2A, la hipotenusa viene a ser A raíz de 5. Pero también podemos aplicar el teorema de las tres perpendiculares. Esta de aquí sería la primera perpendicular. La de celeste viene a ser, esta de aquí, la de celeste, viene a ser la primera perpendicular. Y la de verde viene a ser la segunda perpendicular, ¿no? Este angulito resultó siendo de 90 grados. Entonces, es claro observar que este angulito de verde viene a ser de 90 grados. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos aquí primera perpendicular, segunda perpendicular. Entonces, ¿dónde termina la segunda? En el punto C. Entonces unimos, la primera empieza en el punto P, la segunda en el punto C. Se une y se observa. La segunda cae sobre la recta CD. Entonces, la tercera necesariamente debe caer en esa misma recta. Entonces, la tercera va a caer justamente en la recta CD.
Entonces, por el teorema de las tres perpendiculares, este ángulo va a resultar siendo de 90 grados. Entonces, nuestro triángulo, el triángulo PCD, es un triángulo rectángulo. Entonces, primero vamos a trabajar en el triángulo que les había mencionado, ¿no? El triángulo del fondo. En el triángulo PBC. En ese triángulo PBC que está hacia atrás. En el triangulito de azul. Este triangulito rayado de azul es un triángulo aproximado de 53 medios, porque la relación entre ambos catetos es de 1 a 2. Entonces, la longitud de la hipotenusa va a resultar igual a raíz de 5. Entonces, esta hipotenusa es a raíz de 5. Luego, ahora vamos a trazar. ¿Por qué? Miren, para este triángulo, por el teorema de las tres perpendiculares, el ángulo era de 90 grados. Entonces, en el triángulo rectángulo PCD, conocemos la altura relativa a la hipotenusa, que es 5. Cateto A raíz de 5. Entonces, podemos aplicar relaciones métricas, ¿no? Entonces, para poder aplicar relaciones métricas, necesitamos la longitud de la hipotenusa. Pero en este mismo triángulo podemos aplicar Pitágoras. En ese mismo triángulo rectángulo PSD, cateto A raíz de 5, la hipotenusa va a ser A raíz de 6. O también podemos en el cuadrado, en ese cuadrado ABCD, trazar diagonal del cuadrado y esa diagonal es A raíz de 2. Entonces, como este segmento PB era perpendicular a todo el plano, en particular va a ser perpendicular a esa recta BD. Entonces, aplicamos aquí. Entonces, en particular, este ángulo también resultó siendo de 90 grados, el ángulo de verde. 90 grados y aplicamos Pitágoras. Ahora vamos a aplicar Pitágoras en el triángulo de amarillo. Entonces, en este triangulito. Entonces, en ese triángulo vertical, nosotros trazamos, hemos trazado, ¿no? Esta longitud y al aplicar Pitágoras, nuevamente. La hipotenusa PD. PD va a resultar siendo cateto 4A cuadrado. Entonces, aquí resulta lo mismo, ¿ah? Entonces, aplicando Pitágoras, tendríamos 2A. 2A elevado al cuadrado más A raíz de 2. Elevado al cuadrado es igual a la longitud PD. PD elevado al cuadrado. Entonces, tendríamos 4A cuadrado, ¿no? 4A cuadrado más 2A cuadrado es igual a PD. PD elevado al cuadrado. Entonces, de aquí operando, 6A cuadrado, raíz cuadrada, a raíz de 6. Entonces, esta longitud mide a raíz de 6. Entonces, ahora trabajamos para el triángulo de celeste. Para ese triángulo rectángulo de celeste podemos aplicar relaciones métricas. Entonces, aplicando relaciones métricas, el producto de ambos catetos A por A raíz de 5 es igual a la longitud de la hipotenusa A raíz de 6 por su respectiva altura, que va a ser igual a 5. Entonces, de aquí operamos, se cancela el valor de A. Se cancela el valor de A, se cancela en A, se cancela con este A, y operando resulta el valor de A raíz de 30. Entonces ya encontramos que el valor de A va a resultar siendo A raíz de 30. Y si A es igual a raíz de 30,
el área de esa región cuadrada es A elevado al cuadrado. Raíz de 30 al cuadrado, la respuesta va a ser 30 metros cuadrados. La respuesta es la alternativa C. Sería la 4. Ejercicio número 5. En la figura, A, B y C pertenecen al plano H y AP es perpendicular a dicho plano. Si M es punto medio de PB y PB es igual a 2 veces AC, hay la medida del ángulo CAM. Colocamos la solución y nos dicen en la figura, los puntos A, B y C pertenecen al plano H. Esos 3 puntos se encuentran sobre ese plano. Luego nos dicen que el segmento AP es perpendicular a todo el plano H. Y además nos dicen lo siguiente, si el segmento AP es perpendicular a todo el plano, va a ser perpendicular a todas las rectas contenidas en ese plano. En particular, este segmento AP es perpendicular a este lado AC. Y también al unir el punto A con el punto B va a ser perpendicular al segmento AB. Ese ángulo hacia atrás resultó siendo de 90 grados. Luego nos dicen que el punto M es punto medio, ¿no? Entonces, por dato, M es punto medio en nuestro lado PB, vale circulito y circulito. Pero además nos dicen que PB es igual a 2 veces AC, entonces nosotros vamos a colocar que AC sea de longitud K. Si AC vale K, entonces PB es el doble, que viene a ser 2K, pero como el punto M es punto medio, vale K y también resulta siendo K. Luego nos preguntan por la medida del ángulo TAM. Nos preguntan por ese ángulo que le llamamos X. Entonces, para poder hallar todo el ángulo que es X, vamos a trabajar primero en lo siguiente. Podemos aplicar el teorema de las 3 perpendiculares, ¿no? Tenemos la primera perpendicular, es de verde. Esta de aquí. Entonces, nos preguntan por ese ángulo X y esta de aquí sería la primera perpendicular. Este angulito es la primera perpendicular. La segunda es la de celeste. Este angulito es de 90 grados. Entonces, por el teorema de las 3 perpendiculares, unimos. La primera empieza en el punto P, avanzamos. La segunda termina en el punto C. Se une ambos puntos y se observa que la segunda cae sobre la recta BC, entonces la tercera necesariamente cae sobre esa recta BC. Entonces, este angulito necesariamente va a resultar siendo de 90 grados. Entonces, por el teorema de las 3 perpendiculares, este ángulo resultó siendo 90. Como aparece en la figura, triángulos o rectángulos cuya hipotenusa es el segmento PB, podemos aplicar el teorema de la mediana relativa a dicha hipotenusa. Entonces diremos, en el triángulo de amarillo, en ese triángulo de amarillo, este ángulo, el ángulo de celeste, resultó siendo de 90 grados. Entonces, el segmento AM. Ese segmento de morado es mediana relativa a dicha hipotenusa. Entonces, si es mediana relativa a dicha hipotenusa, esa longitud también resultó siendo circulito y circulito viene a ser K. Luego borramos y ahora trabajamos para este triángulo. Para el triángulo de color anaranjado. Para ese triángulo, este ángulo en C es de 90 grados. Entonces, para ese triángulo, el segmento CM.
Segmento CM es mediana relativa a dicha hipotenusa. Entonces, ese segmento también es de moradito, ¿no? Entonces, vamos a colocar, como es mediana relativa a dicha hipotenusa, las tres longitudes siempre son iguales. Vale K, y también resultó siendo igual a K. Entonces, ¿qué estamos encontrando? Entonces, ahora borramos y estamos encontrando al triángulo AMC. En ese triángulo AMC tendríamos que los tres lados resultan siendo iguales a circulito, y circulito viene a ser K. Entonces, quiere decir que ese triángulo es equilátero. Como los tres lados tienen la misma longitud. Es un triángulo equilátero y X es igual a 60 grados. La respuesta viene a ser la alternativa E. Sería el ejercicio número 5. ¿Alguna consulta, alguna pregunta, jóvenes? Ya. Entonces sigamos. Están ahí todos, ¿no? Me asusten, ¿ah? Entonces, vamos a colocar aquí la 6. Nos dicen que sean los rectángulos ABCD y AFD congruentes y no coplanares. Si BC es igual a AF, raíz de 2, y la medida del ángulo CAE es igual a 60 grados, allí la medida del ángulo diedrio EADC. Entonces nos preguntan por el diedrio. Colocamos aquí la solución y nos dicen sean los rectángulos ABCD y AFED. Entonces, primero vamos a dibujar el rectángulo ABCD. Entonces, aquí tenemos nuestro rectángulo ABCD. Luego, por ser rectángulo, todos los ángulos internos miden 90 grados y los lados opuestos tienen la misma longitud. Entonces, ahora aquí vamos a dibujar el otro rectángulo, pero nos dicen AFED. Debemos empezar del punto A. AFED. Entonces, tenemos aquí el otro rectángulo, AFED. Ambos rectángulos son congruentes y no coplanares. Entonces, estos ángulos son de 90 grados. Si la longitud BC es igual a F raíz de 2. Entonces, como no conocemos a F, vamos a asignarle que sea A. Entonces, BC viene a ser A raíz de 2. Y nos dicen la medida del ángulo CAE. Este angulito CAE es igual a 60 grados. Entonces, para poder formar ese ángulo CAE, debemos unir el punto C con A y luego A con E. Y por dato, ese ángulo es de 60 grados. Entonces, ¿qué nos preguntan? Halle la medida del ángulo diedrio EADC. Entonces, de acuerdo a la notación, EADC, siempre para poder hallar ese ángulo diedrio, el primer paso es identificar la arista común. Entonces, ese segmento AD es la arista común. Entonces, sobre esta recta de amarillo, van a caer las dos perpendiculares. La primera perpendicular a partir del punto E. Y ya está trazada, ¿no? Aquí, como este ángulo es 90 grados, ya está trazada esta perpendicular. A partir del punto C, ya hemos trazado esa perpendicular, ya está ubicada por ser un rectángulo 90, ahora verificamos. Entonces, como esta de aquí ya está, ahora falta verificar a partir del punto C.
A partir del punto C, cuando unimos con el pie de esa primera perpendicular, el ángulo también es de 90 grados. Entonces, sobre la arista común, en el punto D, 90, 90. Entonces, necesariamente, ese es el ángulo diedro, ¿no? Entonces, nuestro ángulo diedro va a ser de medida X nada más, ¿ya? Está formada por esas dos perpendiculares, por la perpendicular de verde y por la perpendicular de azul. Entonces, ahora, ¿qué nos conviene? Como son rectángulos, los lados opuestos tienen la misma longitud. Vale A, esta longitud ED vale A. Si el lado AB vale A, este lado CD también resultó siendo A. Y en el triángulo, perdón, en el triángulo ABC, en ese triángulo ABC, tendríamos cateto A raíz de 2. Entonces, es un triángulo pitagórico, ¿no? Podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces, en ese triángulo, aplicando Pitágoras, tendremos que la longitud AC viene a ser A raíz de 3. Y el segmento AE también resulta siendo A raíz de 3. Como ambos rectángulos son congruentes, entonces necesariamente las diagonales tienen la misma longitud. Eso es por ser congruentes. Como nos dicen que son congruentes, entonces necesariamente vale A raíz de 3, esta longitud también resultó siendo A raíz de 3. Entonces llegamos a un ángulo conocido. Siempre que este ángulo sea 60 grados, estos dos lados son iguales, nosotros unimos los extremos. Unimos el punto E, unimos con C y se habrá formado nuestro triángulo equilátero, ¿no? Entonces, como este ángulo mide 60, A raíz de 3, A raíz de 3, unimos el punto C, unimos con E, y todo ese triángulo es un triángulo rectángulo. A raíz de 3, A raíz de 3. Entonces tendremos que el triángulo de amarillo es un triángulo equilátero. Y si es un triángulo equilátero, necesariamente la longitud S mide A raíz de 3. Entonces, ahora borramos y trabajamos en ese triángulo, en el triángulo de celeste. En ese triángulo de celeste se trata de un triángulo cuyos lados vienen a ser A y A raíz de 3. Entonces, trabajando en ese triángulo EDC, que es un triángulo isósceles, tendremos que X va a ser igual a 120 grados. Entonces, recuerden a ese triángulo isósceles, lado A, lado A, lado A raíz de 3. Sería entonces el ejercicio número 6. Les muestro los otros ejercicios. Hasta aquí, jóvenes, hasta las 6, ¿todo bien? Sí, sale 3, ¿no? A ver. Oh, mencionabas. Sí, la 3 salía ahí, si no me equivoco. Ya, la 7. La 7 sale avión. La 8,
Nuevamente, recuerden las propiedades de las figuras planas, ¿ya? De los polígonos. ¿Pasaron? Ok. ¿Tomaron la captura de las 7, la 8? Sí, Miss. La 8 sí, ¿no? De la 8. La 9 es lo que hemos visto sobre áreas. En este caso el ángulo diedro es 37, ¿ya? Y la 10. No salió la figura, ¿qué pasó? Ya. La gráfica ustedes ya lo tienen en su manual. Algo pues subir. En la 10. Esta es la 10. Avión. Y la clave de ejercicios. La 1, propuestos, casa. La 2, avión. La 3, enano. La 4, dado. La 5, beso. Ok, jóvenes, nos quedamos aquí. Nos vemos la próxima semana. Que les vaya muy bien. Ya, todo bien, ¿no? Me puedo ir tranquila, ¿no? Nos podemos ir tranquilos. Ay, no tomé la captura. Ok. Cuídense mucho, que tengan un buen fin de semana, jóvenes, que les vaya muy bien. Estudien, ¿ah? Que el tiempo vuela. Chao, chao, nos vemos. Gracias.